Pero yo quisiera saber de sus palabras un poco cómo fue que empezó en 1986, cuántas personas más o menos estaban ahí. Bueno, en 1986, como más o menos, el mes no estaba muy exacto, pero fue aproximadamente en junio o julio, por ahí estábamos con la fecha, de que ya hicimos unas primeras reuniones de padres de familia, pero eso tiene una historia atrás. La historia atrás que no se puede separar es, bueno, que se toma ese tiempo como inicio de la escuela como tal, pero valga la aclaración que no inició como escuela, inició como banda juvenil de Mercedes Norte, banda juvenil de Mercedes Norte de Heredia. ¿Por qué? Porque atrás de esto me llamaron para hacerme cargo de tratar de rescatar o renacer unas famosas filarmonías de pueblo que habían. Cada pueblo de trayectoria de más de 100 años manejaban sus filarmonías. Filarmonía hoy en día viene siendo como una cimarrona, pero más organizada, digamos, de tipo de patrocinio más de la municipalidad, y era más con el afán cultural, que no hoy en día una cimarrona más como eran las rondallas antes, ¿sí? Digamos, más diferente a una rondalla, porque era con instrumentos de viento. Ajá. Y como estructura, como representación de una... Sí, era más que todo, más bien era como darle la oportunidad a la gente que tenía digamos, el talento de poder ejecutar algún instrumento, pero no había dónde. No habían ni escuelas de música, no habían ni bandas, sí habían, pero ya necesitaba conocimientos. Y entonces esta gente, generalmente las filarmonías de pueblo, eran zapateros, eran carniceros, eran maestros de obra, eran albañiles, eran personas que cogían café, agricultores, que en las noches hacían su jornada laboral y en la noche se juntaban a hacer música. Esas eran famosas filarmonías. Resulta que esa sucedió antes de que yo naciera. Cuando yo nací, por ahí estuve funcionando, pero tenían su estructura, pero muy, muy pobre, porque solamente pensaban en el maestro formador y para de contar. Okay. La municipalidad decía, bueno, nombremos al profesor, quien se va a encargar, y ya cada pueblo verá cómo consiguen los instrumentos, y entonces todo eso tenía obviamente sus altibajos. Cuando Mercedes tenía un poquito de esa trayectoria, habían algunos instrumentos, pero resulta que el maestro que tenía esa filarmonía había muerto. Pero lo curioso fue que como que Dios, para mí, con el perdón de todos los credos, como que Dios ya vio en mi persona o en algo, o en este proyecto, vio Dios cómo las circunstancias se dieron de manera, por eso digo que no puedo separar la historia de la escuela a mi historia personal, porque como que Dios iba preparando eso a nivel, primero, como le digo, personal. Antes de ser institucional, ¿cómo lo preparó Dios de esta manera? Por las circunstancias muy humildes de mi hogar, con un padre enfermo, alcohólico, con una familia de 11 hijos, con mamá sin trabajar, ama de casa, en extrema pobreza, con una casita ayudada por mi abuelo, bla, 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 todo puntos y aparte. Para subsistir, se le ocurrió a mi mamá y a mi papá la casita subdividirla. Para que éramos tantos, no cabía una pared en medio. Una pared en medio, y resulta que empezó a alquilarse media casita. Claro, era apenas unas piecitas por un lado y unos cuartitos por el otro. Okay.
En esas circunstancias, me acuerdo cuando ya uno tenía un poco conocimiento de la vida, de unos, qué sé yo, unos 4 a 6 años, me acuerdo que por otro lado yo andaba ya con el gusanito también de la música, por lo menos en las escuelas de tocar tambor y todas esas cosas. Me acuerdo que primer grado inicié aquí en la José Figueres y luego lo mismo por circunstancias de mi papá. Consiguió trabajo en Sarapiquí y nos fuimos. Entonces, hasta tercer grado, y ya cuando regresamos en cuarto grado, bendito sea Dios, me dieron beca para entrar al Castella. Entonces yo me gradué y hice mis primeros estudios en el Conservatorio de Castella. Despuésito de eso, de haber entrado al Castella, a los años, no me acuerdo cuántos, pero sí sé como a los que tenía yo unos 15, 16 años, antes de que las personas de la comunidad me buscaran para tratar de iniciar o rescatar la filarmonía, el señor aún vivo, en paz descanse, se llamó don Francisco, bueno, él tenía unos sobrinos y todo en el Castella, Avilés, don Francisco Avilés era el maestro de la filarmonía. Por las circunstancias dadas de acá de Mercedes, no pagado por la municipalidad, pero inquilino de mi mamá. Entonces la municipalidad al pagarle al maestro tenía que pagarle el local. Entonces me acuerdo que primera entrada estaba en un ¿cómo es que se llama? Salón acá que llamamos parroquial, que está a un costado del parque, era un subterráneo y todo. En eso era una casa de madera muy vieja, la botaron, entonces no tenían dónde, entonces fueron a buscar a mi casa. Y esas circunstancias hace que pequeñito ya el maestro se tenía ahí su bandita, y me acuerdo que yo... ¿Estás escuchando? ¿Está en la pared? Estaba en la pared. No, yo me arrimaba, no tanto escuchaba, sino que yo me arrimaba con escoba en mano. A mí me tocaba barrer. Y me acuerdo que primera entrada, como que Dios también me dijo, vea esos espejos de que no se puede hacer, y yo no lo entendía al principio, pero el de arriba es tan sabio que aunque usted sea chiquitito, me lo hizo entender, porque yo tenía que, era un piso de madera, en medio de las endijas, se usaban muchas endijas, había un montón de chingas. Entonces a mí me tocaba que sacar una por una, y yo cogía en los mismos palillos de fósforo, y ese dolor de rodillas, y yo, por María Santísima. Eso estaba en la escuela, porque estaba en el Castella. Exacto, yo estaba allí ya en el colegio. Estaba en el colegio. Ya estaba en el colegio. Ajá. Pero yo no tenía, digamos, los conocimientos musicales ni nada, pero el de arriba ya me estaba mandando la misión de tal manera, primero con una escoba. Cuando yo barría, me quedaba ahí escuchando. Como ya me caía el gusanito, entonces yo escuchaba donde ellos cantaban las notas y tocaban, y yo en ensayo, ahí entonces me venía más temprano, que es que empezara a recoger chingas. Y entonces yo me quedaba, y me acuerdo que habían sus descansos en los ensayos, porque era como de 2-3 horas, ensayaban bastante, y en esos descansos tocaban instrumentos de viento, y luego venían y fumando los dejaban hediondos y todos. Y yo digo, eso es lo que el de arriba me dijo, no fume ni tome, no fume ni toque un instrumento de viento, porque son sus pulmones. Sí. En ese pasar de los tiempos, siempre educándome en el Castella, también con miles penurias, porque me acuerdo que mi abuelita era la que tenía un poquito más de recursos de herencia por mi abuelo. Bueno, ya en ese tiempo vivían acá en Mercedes Norte. Sí, entonces yo, exacto, solamente de primer grado a tercer grado me fui para San Miguel de Sarapiquí, y ya en cuarto grado, y el tercero lo hice ya acá. En el cuarto grado, el señor, mentiras, el señor aún estaba vivo en tercer grado, ahí me equivoqué, perdón. Porque me acuerdo que ya para cuarto grado
eso ya estaba yo en la escuela. Okay. De aquí, pero yo empecé a tener un contacto de que algunos me decían que se le arrimara más al maestro, y el primero que yo me pregunté fue a mi mamá. Y entonces mi mamá me dijo: el Señor es solo, no tiene quien lo cure y está enfermo. Yo: mamá, yo quiero clases de música. Me dice: Él es solo, mijito, nosotros no podemos comprarle nada a usted, solo ayúdele y ya verá. Esas fueron las palabras sabias que yo al principio no las entendí. Cuando yo llegué al Señor y le pregunté: aparte de que a mí me toca limpiar y barrer el saloncito donde ustedes ensayan, ¿necesita algo? Me dice: sí, necesito que me vaya a botar la vasenilla llena de orines. Yo me le quedé viendo así. Bueno, y entonces al tiempo fuimos agarrando confianza, y yo estaba así chiquitito, como en 3er grado, y ya no sé si ya estaba en finales de 3er grado. Me acuerdo que el Señor ya empezó a padecer mucho y tenía grandes úlceras, porque era, ¿cómo es que se llama? Y nadie lo diagnosticaba ni nada. Yo, en mi inocencia aquel entonces, ni sabía cómo decirle a mi mamá que era diabético. Es lo único que mi mamá sabía, pero sus úlceras eran fatales. De tal manera que yo al principio solo aguantaba la respiración mientras le curaba esas llagas, y le veía los huesos, y aunque usted no lo creía, le sacaba ahí podridumbre. Bueno, entonces eso Dios me dijo: hey, lo que te viene por delante no te va a ser fácil. Si en primera entrada te va a costar. Claro. Y yo dije: ay, mamá, ¿no me puede comprar unos guantes? Dice: ¿qué es eso? Solo lávese con alcohol, con un buen jabón. Y ahí, de tal manera que el Señor, ese fue el primer vínculo que el Señor dijo: ni mis nietos que están en el Castella hacen lo que usted está haciendo, Luisito. Y entonces le digo yo: no, es que ya perdí el asco y ya todo. Y entonces ya no era cuando él me llamaba, sino que yo todo el día, yo ya lo acostaba y lo cobijaba y lo curaba, y hasta que no lo tuviera bien vendado, yo no lo... Todo, estaba encima. Entonces, digámoslo así, que yo leí los últimos días de él. Entonces me acuerdo que don Francisco, antes de fallecer, en una de esas me encontró en la escoba, y yo haciendo do, re, y me dice: ¿qué estás haciendo? Y yo: no me diga mi mamá, no le diga mi mamá. Entonces él me dijo: no, ven acá, deja la escoba acá, ven, tenía un carácter muy fuerte. Y yo, claro, me da mucho miedo. Y me dice: no, así como usted me cura, ven, usted no me tiene miedo, ven, vuelva a hacer eso. Y entonces ya se lo hice, y me acuerdo que le hice toda la escala, y nadie nunca me ha dicho nada. Y me dijo: ¿quién se lo enseñó? Y yo le dije: usted. Me dice: ¿cuándo? Y yo: cuando usted le enseñaba a todos. Yo ahí, mientras recogía chingas, yo estaba poniendo atención. Entonces, ¿y usted qué instrumento le gustaría tocar? Y yo: no sé, me gusta mucho la trompeta. Me dice: ese es mi instrumento, yo quiero enseñarle. Entonces él empezó a enseñarme, pero muy poco. Me dijo: las posiciones son estas, aquí se hace el do, porque él ya no podía ni sonar ni nada. Pero él tenía una trompetita muy humildita y todo muy bien, pero era él, no era el instrumental de la filarmonía. Entonces, cuando él ya estaba falleciendo, me acuerdo que ya sí llamó a mi mamá de parte de él, y me dice: vea, dele pelota a Luisito, dice, él quiere estudiar música, vea, yo no puedo, dice, ya ahorita yo muero, dice, yo sé, Luisito ha tenido un corazón grande conmigo, dice, yo quiero solo agradecérselo, y ese fue el regalo que nunca olvidé en mi vida. Me regaló su trompeta. Y todos los alumnos estaban furiosos que como me había dado su única herencia. El Señor no tenía nada. Y me acuerdo que hasta sus, como le digo, sus nietos
que estaba en el Castella, me llegaron a reclamar al Castella, excepto que abuelo le regaló a usted la trompeta, nosotros ya le estábamos haciendo números y yo salados, pero ahí hay una servilleta que su abuelito me firmó, porque mi mamá la tiene, una servilleta, yo que dijo que se la dona a Luisito.